La Escuela El Arado y el Mar presenta El cielo encapotado anuncia tempestad. El cielo encapotado anuncia tempestad. Y el sol tras de las nubes pierde su claridad. Oligarcas temblar. Horror a la oligarquía. Oligarcas temblar, viva la libertad. Oligarcas. La trinchera chavista que pone a temblar a los oligarcas. Elías, acuérdate de estructurar el sistema de transferencia de productos, más no de mercancía. ¿Ustedes le compran esto a la planta de allá? Sí. ¿Ves? A Lo precio y compran. costo. Lo compran. Pudiera no ser necesario comprarlo, sino transferir productos. Hay que avanzar en eso, Elías. No caigamos en ese tema ahorita, pero es importante. Anoche estaba hablando con Rafael Ramírez sobre eso, con las industrias petroleras, sobre todo la fábrica de tubos. ¿Por qué una fábrica de tubos, que es del Estado, de la Revolución, hace los tubos? Primero, que viene del acero. ¿Por qué Sidor tiene que venderle el acero a la planta de tubos si la planta de tubos también es de la Revolución? ¿Por qué la planta de tubos que hace el tubo tiene que vender los tubos a PDVSA? Ese sistema no se aleja mucho del sistema del mercado capitalista. Todo lo que producimos se convierte en un dinero, en una mercancía. Si el cemento lo hacen los trabajadores, lo hemos recuperado, ¿verdad? Ponte tú que aquí estamos haciendo cemento y aquí está el cemento. ¿Por qué ahora yo, la planta de cemento, le voy a vender esto si esto es producto social al Ministerio de Vivienda que está haciendo vivienda? No tengo por qué vendérselo. No tengo por qué vendérselo. La leche de Perijá no tienen ustedes por qué comprarla, debería ser insumo para la producción. Ustedes se estarán haciendo muchas preguntas ahí, como yo me las he hecho, pero ya yo las he respondido todas a través del estudio. Ya yo sé cómo es. Hay gente que pudiera no saber cómo es. Elías, hay que hacer la escuelita, el taller, para que todos tengamos claro cómo es la cosa. Muy buenas. Horror a la oligarquía está en el aire. Está en elaradoyelmar.blogspot.com, un blog que contiene los programas Horror a la oligarquía, el libro El chavismo según Chávez para los que andan por ahí perdidos. Y iba a buscar, hola, disculpen. Voy a buscar ahora el chavismo según Chávez en todochávez.gov.b. ¿Estará? no, pero ¿Ya lo buscó? No, pero presumo que no. Bueno, yo lo busco y les comento mañana. Ok. Estamos entonces en las emisoras Voces Libertarias en Caracas, Radio Izquierda en Vargas, emisora cultural de San Antonio de Miranda, Radio Colombia en Bolívar, en Lara, Ondas del Cercado, Radio Crepuscular de Radio Venceremos, en Barinas, Radio Unión, Radio Catabre y en Anzoátegui, Radio Chamariapa. El teléfono para recibir sus mensajes es el 0412-977-6761. Muchos mensajes, ya un poquito como con más esperanza, menos desaliento, de Mari Carmen, otro que firma de apellido Mazo. Tenemos también dos cuentas en Twitter, @ungrano-de-maíz y @elarado y el mar. Tenemos vínculos con Trinchera de Rosas y otras páginas de interés. Dicho todo. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Bueno, ¿Cómo anda, Zancudo? perfecto. Yo estoy peligroso. ¿Anda buscando a Deng Xiaoping? Ajá. Che, vamos a decir algo antes de arrancar con el texto. Fuera de Fetiche Estrecuadro, qué cara dura este Dietrich, Horrible. Por cierto que alguien me mandó un mensaje de Oriente, compadre, me dijo que si había leído el artículo del fulano Dietrich. Yo le dije que sí lo había leído. Ajá. Que el diagnóstico era el de la realidad que se vio el país, pero que ese tipo le expliqué que ese tipo es un tremendo oportunista y agente de los servicios secretos del Mossad, según del los Mossad, según bolivianos los que lo bolivianos. expulsaron de ahí. Y también le conté que él estuvo metido aquí conspirando junto con Baduel contra el comandante Chávez. Y ahora viene aparece con su cara limpia. Y es argentino. No, él es alemán-mexicano. Es de la misma Alemania, donde fue profesor, de la misma Alemania en la que estudió Jesús Farías. Dele. Viene a promocionar una opción que ya debe tener bajo la manga. Ahora la cuestión es saber cuál será su candidato. Uh-huh. Bueno, no nos adelantemos tanto, vamos a darle entonces al bate a este texto rojo y subversivo que hemos intitulado Dietrich regresa para impulsar el golpe. La crisis que padecemos, cuyo origen son sin dudas las frivolidades capitalistas del gobierno, le ha producido una debilidad tal
que el punto central de la política hoy es la salida del presidente Maduro. Se estudia con desparpajo el método para guillotinarlo. La derecha externa, con la mayor impunidad, discute la manera de salir de Maduro y se escudan en que buscan una salida constitucional. Se comportan como si ese paso no tuviese consecuencias, como si el chavismo no existiera. Piensan que lo tiene castrado con la legalidad burguesa, que no tiene capacidad de reaccionar en terreno distinto al leguleyo, que el capitán, quien decide las acciones, es el saltimbanqui de Escarrá. Pero fíjate una cosa, los analistas del extranjero, Europa, Estados Unidos, se dieron cuenta que el gobierno no tiene capacidad de ir más allá de la legalidad burguesa. Asesinaron a Chávez, ¿verdad? Y el gobierno se quedó en la legalidad burguesa. Y ahora elecciones ahí mismo. Sí. Y ahora tienen un poder paralelo, que es esa asamblea. Un poder paralelo. Está gobernando y está dirigiendo la política. Todos los días llegan con una ley, con una cosa, y ley contra la misión vivienda, van a declarar crisis de sanidad y tal. Y el gobierno no responde. Privado. Tienen un poder ahí y el gobierno no toma ni una medida. Lo único que inventaron fue ese esperpento del Congreso ese patriótico. Nada, el Congreso de la Patria. Eso no es poder paralelo. Nada. Eso no es un poder. Tenían que hacer como muchos escritores ahí de aporrea, dice, señor, una cosa es que sea electo por los consejos comunales y las comunas y los sindicatos y tal, remueva el país y forme un poder paralelo a aquel poder de allá. Hay una cosa ahí que lo loco de este asunto también, de este momento, es cómo se ha instalado la renuncia del presidente Maduro, más allá de quienes la estén exigiendo. No sé si nos escuchan ahí en las cercanías del gobierno, pero sería bueno que le hagan llegar quizá Marcano o Jordán, alguno de los compas que están en el MINSI, que por favor el presidente no diga que no va a renunciar. Es increíble cómo el chavismo incluso ha tenido que salir a decir que el presidente no iba a renunciar. Pero el rechazo a las renuncias no se dice. Pero todo esto de la renuncia y estas discusiones que tiene la oligarquía, la derecha externa, es producto de que el gobierno se quedó sin ideología. Claro. Desde hace ya un tiempo. Sí. No tienen un norte hacia dónde ir, no tienen un futuro que ven. No se ve manager. No se ve manager tampoco. Y eso es producto de la falta de ideología, el agotamiento de la ideología socialdemócrata dentro del gobierno, que nos tiene paralizado. Y el abandono del socialismo, claro. Claro, se atoraron con el facilismo, tiraron un dacazo, ¿verdad? Se fueron para el capitalismo pensando que eso no tiene consecuencias. Miren las consecuencias, miren dónde van. ¿Entiendes? Ahora, el problema de la renuncia o no de Maduro, nosotros no estamos de acuerdo con eso. Nosotros escribimos un texto hace unos días reforzando esta posición nuestra, ¿no? Ahí escribe Niever Evans y a nombre de Marea, no sé hasta dónde llegará eso. Nos parece una estupidez oportunista. Hay que decirlo y desmarcarse. Eso no tiene nada que ver con nosotros. Está pidiendo la renuncia en un artículo. Pidiendo la renuncia y ya estructurando una opción para las elecciones del día del carajo por allá. Sí, eso no. Es decir, se queda en el campo demócrata burgués. Sí, pero lo mismo hace el gobierno. El gobierno manda a Escarrá a explicar que es inviable una enmienda constitucional para cortar el periodo del presidente Maduro. O sea, no entienden nada de política. Están peleando en los bufetes. Claro. Pero bueno, fíjate tú. O sea, piensan que el problema se resuelve en lo constitucional. Claro. Entonces queda asentado que nosotros no tenemos nada que ver con eso y nos desmarcamos de esa pedida de renuncia. Aquí lo que sale es rectificar. El problema no es... Única manera de recomponer el chavismo. Renunciar a la socialdemocracia. Sí, si va a renunciar a la socialdemocracia. Es que esa presión, detrás de esa presión hay toda una estrategia que unifica tanto a la posición reformista dentro del gobierno como a la derecha externa. El problema es que el presidente Maduro, en este caso, se siente a reflexionar,
retorne al plan de la patria original y al legado de Chávez, a la ideología que sembró el comandante y a esa pasión que sembró en la masa, y avanzar hacia el socialismo. Eso es lo que lo que reclama la masa humilde y los trabajadores. En resumen, como diría Fabricio, abandonar el campo reformista. Sí. Dele, Humberto. Se oye en las filas de la derecha externa referéndum, enmienda, renuncia voluntaria. Dan por sentado que el presidente Maduro no tiene otra opción que aceptar lo que le conviene al capitalismo. Juegan con fuego. Se olvidan que hay otros actores en la escena, otras ideas. A la derecha interna, la crisis capitalista le ha servido de excusa para proponer retroceder al punto fijismo que presenta con el disfraz de diálogo. Es la forma para restaurar la expresión política del capitalismo. Se publicita la especie de una situación caótica, una crisis humanitaria de la que surge una sola solución: diálogo. Sueñan con restaurar el pacto de punto fijo al capitalismo. Mire, otra cosa que quería comentar sobre lo de Escarrá. Anda por todos los ministerios, instituciones y del Estado, del chavismo, dando foros y acerca de las leyes y todo eso, y no es posible que ese hombre que acusó al comandante Chávez ante los tribunales de La Haya de delito de lesa humanidad, alguien se le pare y le diga: mire señor, usted es un contrarrevolucionario, que si usted ahí hablando por el chavismo, usted no me representa. Pero es coherente con este gobierno. Sí, claro, y ahí se ve la debilidad que tiene el gobierno, que busca un saltimbanqui de esto. Y la traición, el raje, claro, hay que decirlo así, sí. Claro. Ahora, eso sí, a los revolucionarios los persiguen en todos esos ministerios mismos que usted está hablando. Sí. Al que echa vista auténtico de verdad y hable así como Saturno, el plan de la patria y tal, desechado, a un lado. No les gusta, pues, ese es propio del reformismo. El reformismo ama a los capitalistas, pero detesta a los revolucionarios. Sí. Ama al verdugo de los revolucionarios. Sí, y a la crítica también la odia. En esta situación aparecen los operadores de la derecha internacional. Los españoles vienen en apoyo del lado punto fijista de la ecuación. Los franceses reman hacia el diálogo. Los chinos, más cautos, buscan la seguridad de sus inversiones. Ahora regresa Dietrich con su aroma de analista imparcial. Viene a instalar una opción golpista de salida a la crisis. Trae esa carta bajo la manga. Primero, desacredita cualquier salida militar o civil distinta a su salvador. Dice Dietrich: pese a que la política de Miraflores y de Lamud empujan al país cada vez más hacia un estallido social y la instalación de un régimen militar abierto, no realizan negociaciones serias para evitar tal catástrofe. Está bonito el alemán. Ese alemán con chicano. Sí. Descalifica al sector civil como solución a la crisis y le niega cualquier posibilidad al sector militar. Agrega Dietrich: el sector militar no ha intervenido decididamente en el catastrófico curso del Titanic, excepto el bloqueo del desconocimiento oficialista del resultado electoral. Está entre la espada y la pared. Si acepta el desenlace del proceso actual, se le aplicará la receta de Macri: la destitución de toda la cúpula castrense actual. En Argentina, 25 generales. Si toma el poder formalmente, fracasará y se vuelve insignificante. Total, que no hay salida ni civil ni militar. Al final, el oportunista Dietrich asoma su carta. Para la transición necesaria hacia una economía autosustentable, Venezuela requiere de una especie de Deng Xiaoping tropical. ¿Habrá alguien en el país que pueda asumir ese formidable papel, crear un colectivo y salvar al país? Si no, el caos, la oligarquía y el Fondo Monetario Internacional se lo van a tragar vivo. Ay, tremendo chantaje plantea aquí, ¿no? Si no viene un tipo como Deng Xiaoping a Venezuela, viene el FMI, viene la oligarquía. Sí. Mi Salvador o el caos. Sí. Hay más de uno que está ahí en el gobierno y se arrima para esa posición de cómoda de Dietrich.
Bueno, ¿quién será el Deng Xiaoping? Bueno, no sé si tiene sentido ponerse a especular con nombres, digamos. Pero, bueno, ahí más adelante dice, no hay dudas de que va a ser un tipo que va a intentar garantizar la sobrevivencia del capitalismo. Porque eso es lo que está exigiendo el capitalismo, claro, con la renuncia o el pedido de renuncia del presidente Maduro. ¿Y cómo va a llegar ahí? Ajá, un golpe. Claro. Entonces, por ejemplo, Baduel, por decir bueno, por decir alguien que fue un tipo muy cercano, o es, eso sí no lo sabemos, pero lo sabemos que fue un tipo muy cercano a Dietrich. Pero ven acá, hicieron programas en venezolana de televisión golpistas. Dietrich, ¿cómo se llama aquel que andaba con la sonrisa, que Villegas? Ajá. Y Dietrich, y llamando a los héroes a los ángeles de febrero, de abril. Uh-huh. Y dijeron que el verdadero héroe era Dietrich y tal, en contra de Chávez. Baduel. No, pero en contra de Chávez. Sí. Y promocionando a Baduel. Sí. Claro. Entonces, el quién es no importa. Sí, sino los intereses que representa. Puede ser Henry Falcón, pensándolo bien. Puede ser Henry Falcón. Porque no sé si lo dice más adelante, pero Dietrich habla de un partido político nuevo, de centro. Claro. O sea, ese es el disfraz del golpe. Uh-huh. Un golpe. Y está de pasada diciendo, en el subtexto, dice, hay una polarización, sí, hay que romperla y tal, pero es una dictadura, porque el problema de aquí, de Venezuela, apunta o revolución o dictadura. Sería aquella frase de Rosa Luxemburgo que le gustaba a Chávez, socialismo o barbarie. Totalmente. O tú profundizas el socialismo o viene una dictadura fascista. Claro. Porque los bachaqueros, ¿cómo lo vas a arreglar? Uh-huh. O lo arreglas con conciencia o lo arreglas con peinilla. Sí. No, y lo otro es que se le abre, con esa opción, se le abren las puertas al neoliberalismo. Se le abre la puerta al capitalismo transnacional, mucho más, entregando la faja y entregándole todos aquellos recursos que verdaderamente el capitalismo le tiene ganas para ponerle la mano. Sí, lo oficializan, lo hacen más brutal, pero no olvidemos que este gobierno le ha abierto los brazos al capital monopólico internacional, le ha abierto la faja a las empresas transnacionales que dieron el golpe, incluso a los sectores de la mal llamada burguesía nacional, que fueron acérrimos antichavistas mientras Chávez estuvo vivo. Algunas de 20% de acciones del Estado. Sí, sin duda. Pero sin duda. Sí, fíjate tú, el problema de este país hoy no es económico. El problema de la revolución no es económico. Sí, pero el de este país ahorita, el problema que tiene el capitalismo con este gobierno y con la gente, la masa, no es económico. Es un problema de conciencia, de disciplina, ¿verdad? Sí. ¿Qué van a hacer con esa masa que diría el Che, ha echado a andar? Irredenta que ha echado a andar. ¿Qué van a hacer? Tienen que reprimirla o crearle conciencia. Sí. Listo. O seguirla engañando. Sí. No, es que no aguanta. Lo que pasa es que el engaño avanza y las masas irredentas cada vez son más y son millones en colas inmensas. Sí. Que eso termina por explotar si no lo resuelve. No, es que ya explotó. Uh-huh. Entonces yo digo, una Venezuela productiva, ok, está bien. ¿Quién va a producir? No puede producir los bachaqueros no van a producir porque es una cuestión de que venden 2 o 3 cosas y se ganan 3 salarios mínimos en un día. Sí. Entonces tienen que acabar con eso el capitalismo, uh-huh, y tiene que acabar con eso el socialismo. La diferencia es la manera de hacerlo. Muy de acuerdo. Bueno, no olvidemos también que Baduel prologó el libro de Dietrich y en aquella ocasión le dijo a un camarada, la economía no es tan importante. No, varios lo prologaron. Siempre que hablamos de Dietrich, hay que recomendar un libro que se leyó, creo, bastante acá, aunque no sé si ahora se consigue, el libro de Alan Goods, que es una suerte de reputación a Dietrich. Se le salió el troquismo. El anti-Dietrich, creo que ese es el libro. Este lo captó Jacobo. Dele. Se olvidan Dietrich, su Deng Xiaoping y las derechas interna y externa de la existencia de un profundo espíritu chavista en la población, es decir, un profundo espíritu socialista, y no entienden que la política revolucionaria
no se decide como un negocio capitalista, un asunto de contabilidad material. En la revolución juega papel fundamental la conciencia. Pero fíjate tú, eso lo estaba haciendo el gobierno. Si dimos 1 millón de viviendas, son 3 millones de votos. Son 3 millones de votos mínimo. Amarrados mínimo. Sí. No es así. Sí. Ay, o tú dices... No, incluso acordate que la campaña estuvo centrada en el factor miedo. Sí. Si ustedes votan por la derecha, le van a quitar la casa. Y, más bien Y se la- perdimos. se la están dando. Mira. No diga nada, no diga eso. No, sí, la Para- misión para- vive. Ese es el peor que hay ahorita. No, para, pero para la ideología de la masa se las están Se la dando. están dando. Aunque estaban por ahí explicando que si se la dan, que mañana no. La masa es como un niño de 12 años. Dame mi cosa ya. Sí. Si me la diste ahorita, después se verá. Claro. Ujú. Sí, Pero sin bueno, llaves de la masa. ese es otro problema. Dele pues. En la revolución juega papel fundamental la conciencia, no los números, no lo material. Siendo así, un grito, un gesto digno de militares, de civiles, puede detener las intenciones de golpistas y reformistas y devolvernos el asombro del 4 de febrero, puede despertar la fe, elevar la pasión y derrumbar los pronósticos de analistas, juristas y otros oportunistas. 0-4. Bueno, a la masa que nos lee y nos oye y nos escucha, no coman tanto cuento de museo por ahí. Y vamos a estudiar un poquito más para elevar la conciencia. Sí, abstraigan del hablar mocho que acoquina. Sí. Sí, ese es un farsante reconocido ya, Dietrich. Está consentido por la oligarquía con los lentecitos negros de Dietrich, el radiecito que tiene en el reloj, no nos vas a engañar. El hombre está desnudo. Decirle como Deng Xiaoping. Shaolin Temple. La escuela El Arado y el Mar presentó El cielo encapotado anuncia tempestad. Horror a la oligarquía. Capotado anuncia tempestad. La trinchera chavista que pone a temblar a los oligarcas. Oligarcas temblar, viva la libertad.